Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Resultados de elecciones presidenciales generan inquietud entre la ciudadanía y los pueblos indígenas. Distrito Capital aprueba política de vivienda para indígenas desplazados. Situación de indígenas desplazados en Bogotá exige políticas de fondo en atención y retorno. Comunidades en Vera retornadas al Chocó exigen garantías para permanecer en sus territorios. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Luego de la campaña de juego sucio y escándalos, la vuelta electoral del pasado 15 de junio deja grandes inquietudes entre la ciudadanía en general y los pueblos indígenas por el rumbo que tome a partir del 7 de agosto. Y vamos a agradecerle a nuestra fuerza pública, modernizándola y haciéndola aún más fuerte. Las recientes elecciones presidenciales estuvieron marcadas por los escándalos y la polarización. En Colombia ha habido tradicionalmente propaganda negra, insultos, ataques personales, pero nunca había habido tanta guerra sucia, tanta degradación del debate y tanta pauperización del diálogo político. Entonces digamos que van a pasar a la historia como una de las elecciones más entorpecidas, más aparatosas y probablemente menos legítimas que hemos tenido en la historia electoral de Colombia. Creo que es muy triste que una campaña electoral a nivel presidencial se dé bajo un clima de posibles chuzadas, campañas negras, desacreditaciones de cada uno de los candidatos. La segunda vuelta dio como vencedor a Juan Manuel Santos y aunque la campaña de Óscar Iván Zuluaga aceptó formalmente los resultados, el expresidente Uribe ha insinuado irregularidades en los comicios. La misión de observación electoral ha señalado las dificultades que se presentaron en la primera y la segunda vuelta. Ha sido irregularidades asociadas a una campaña negra, una campaña carente de ideas, carente de ideologías, en donde ha primado un poco más el prontuario personal de cada uno de los candidatos que los programas y propuestas de cada uno de ellos. Quiero hacer un reconocimiento a Clara López y también a su compañera de fórmula, Aida Bella, a los miembros del Polo Democrático, a la Alianza Social Independiente. Además del apoyo de algunos sectores de izquierda y del movimiento indígena Santos para que dé continuidad a los diálogos de paz, otras apuestas también tuvieron un importante papel en la contienda electoral. El voto en blanco ha sido la única organización que no ha tenido ninguna garantía. El voto en blanco es atacado por igual por la izquierda, por el centro y por la derecha, porque todos entienden que el voto en blanco es una revolución pacífica. Las dos facciones de las clases dominantes han gobernado el país con represión, con corrupción y con escándalos. En el cierre de la campaña, pues obviamente un escándalo de la magnitud que existe implica que ambos están diciendo la verdad uno del otro. Pero esto es una estrategia ideológica, electoral, de convertir el escenario político en un asunto en el que solamente hay dos grandes instancias y anular a los demás. Entonces, ¿qué pensar de las diferencias entre los dos candidatos? No hay ninguna, creemos que son personajes y proyectos políticos que han trabajado unitariamente de tiempo atrás, son los que han ostentado el poder y el gobierno en Colombia, son los responsables de la crisis del país. Por lo tanto, nosotros vemos que son unas divisiones tácticas. El anhelo de paz de millones de colombianos ha respaldado a Juan Manuel Santos para este segundo periodo. Habrá que ver si el mandatario reelecto cumple con las expectativas de sus electores y si está dispuesto a implementar los cambios estructurales y profundos que requiere el país. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Hoy vamos a hablar de pueblos en riesgo. Para este tema, nuestros invitados del programa presidencial indígena de la Presidencia de la República, don Gabriel Muñoz, y la abogada indígena cancuama Carmen Rosa Guerra Ariza, de la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC. Para entrar en el tema, vamos con la primera pregunta. Doctora Carmen Rosa, ¿por qué los pueblos en riesgo? Hemos podido identificar que existen 67 pueblos en riesgo de extinción física y cultural. La Corte Constitucional Colombiana, en el auto 004 de 2009, identifica 34 pueblos y adiciona 2 pueblos más. En total, la Corte Constitucional ha identificado 36 pueblos que se encuentran en un riesgo de extinción física y cultural.
Sin embargo, teniendo en cuenta los niveles de información que existían y las dificultades de acceso a la información debido a las distancias territoriales, en la Amazonía y Orinoquía colombiana sobre todo, se identifican 31 pueblos que se encuentran en un proceso inminente de exterminio físico y cultural. Estos pueblos cuentan en la actualidad con menos de 500 personas. Estos 31 pueblos en riesgo y en proceso inminente de exterminio necesitan un apoyo especial no solo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, sino de toda la institucionalidad colombiana. A la fecha tenemos caracterizados 13 pueblos de los 31 pueblos que se encuentran en proceso inminente de exterminio y estamos en este momento en el marco de la Minga Social Indígena y Popular gestionando la continuidad de este proceso. Tenemos problemas de tipo estructural e históricos. Los problemas de nuestros pueblos y especialmente los que están en alto riesgo de extinción física y culturalmente hablando, no es de ahora. Nosotros somos de la idea, de la visión que nuestros pueblos han sufrido y siguen afrontando un empobrecimiento histórico desde hace más de 500 años. Y no somos pobres, hay que aclarar, no somos partidarios de decir que los pueblos indígenas son pobres, que es distinto a decir que los han empobrecido, nos han empobrecido y esto ha llevado a situaciones muy complejas. Entonces el llamado que ha hecho la Corte Constitucional es muy importante, las órdenes que ha dado esta alta corte del país es muy importante en el sentido que la situación no corresponde a los principios de la Constitución, del cual los indígenas de Colombia también somos coautores. Frente a las cifras que se presentaban inicialmente son 34 pueblos de la Corte, posteriormente 36, la UNIG ha argumentado otros 31 pueblos que están en la extinción física y cultural de los pueblos. ¿Qué medidas ha tomado desde la presidencia de la República frente a estos casos? Si mañana desaparece un pueblo indígena de este planeta, por ejemplo, los chiripos en Cañomochuelo, que es un pueblo supremamente pequeño y en altísimo riesgo de extinción, nosotros hemos estado allá, pues es muy difícil que después se pueda reponer. Entonces estamos frente a un hecho histórico, humanitario, que es de responsabilidad histórica de todos. Así que desde el gobierno pues hay un plan de desarrollo, hay unos temas que se concertaron, unas acciones que se concertaron con el Movimiento Indígena de Colombia. ¿Qué respuestas concretas ha dado desde el gobierno? Hay todo un plan, de desarrollo. Adicionalmente, ya lo comentaba Carmen Rosa, la Corte ha ordenado construir un programa de garantía de derechos y unos planes de salvaguarda. Creo que hay unos avances, hay unas inversiones importantes en este ejercicio. Sin embargo, a mí me preocupa, como gobierno y como indígena, que aún estemos en la etapa de diagnósticos después de más de 5 años. Entonces necesitamos concretar más que los esfuerzos que hacemos desde el gobierno, en este caso en cabeza del Ministerio del Interior, porque así ordenó la Corte, y en cabeza del DPS, se concrete con el apoyo y la concertación las propias organizaciones indígenas. ¿Hay una respuesta integral frente a los planes de garantía, planes de salvaguarda? ¿Hay una respuesta integral frente a estos casos? A mí me gustaría responder más integralmente. Cuando la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, decide que debía ser una minga, era porque se habían identificado unos problemas estructurales. En primera instancia, el 80% del Plan Nacional de Desarrollo, con sus 96 acuerdos, se encontraba incumplido. En segunda instancia, los acuerdos concretados en mesa permanente de concertación y otros escenarios de concertación, como Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y como Comisión Nacional de Territorios, se encontraban incumplidos en un alto porcentaje. Y en tercera instancia, encontrábamos dos situaciones adicionales. La primera era que el Decreto Ley 4633 de 2011 pues tenía un nivel de incumplimiento de un 0%, eso lo identifica la Comisión de Seguimiento constituida por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación. Esto ha llevado a que por lo menos de los 102 pueblos indígenas, solo 67 preserven su lengua. Y es una situación grave que debemos identificar, porque cuando la Corte dice que estábamos en riesgo de pervivencia física y cultural, está llamando la atención sobre escenarios como el que te acabo de plantear.
En todo caso, un ejemplo latente y determinante, y no sé si el doctor Gabriel Muyuy está de acuerdo con esto, es que si el decreto ley 4633, que atiende, acoge y tiende a resarcir los daños ocasionados por el conflicto armado a pueblos indígenas, no se ha cumplido, no tiene el direccionamiento de recursos apropiados y en este momento no tenemos ni siquiera una declaración de sujetos colectivos indígenas. Yo no sé si se piensa que en efecto se han cumplido no solo las órdenes de la Corte Constitucional, llámese Programa de Garantías, Planes de Salvaguarda y Decreto Ley 4633, ya que estamos hablando del legislativo también, porque no solo es que se emita la norma, no solo es que se emita la sentencia, porque de nada hacemos con el documento, es que se implemente y la implementación requiere de voluntad política, que es lo que en muchas ocasiones no encontramos del gobierno colombiano. La otra situación también en materia exclusivamente de Auto 004 es que en cuanto al programa de garantías, estamos en este momento en la construcción de un plan de acción. ¿Por qué? Porque una vez estructurado el documento, la Corte identifica que sin un plan de acción es imposible implementar un programa. Y este plan de acción implica una disposición presupuestal que va a ser grande, porque estamos hablando de pueblos indígenas víctimas. En cuanto a los planes de salvaguarda, hay pueblos que apenas lo están comenzando y estamos a 2014. Yo no creo que ese sea un balance positivo en este momento para mostrar. Bueno, agradecemos al doctor Gabriel Muyuy y Carmen Rosa Guerra por asistir al panel sobre los pueblos en vía de extinción. No se pierda la segunda parte en nuestra siguiente emisión. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que en los resguardos indígenas Duaza, Catru y Ancoso, ubicados en la zona rural del municipio de Alto Baudó, Chocó, desde inicios del mes de mayo se han desatado duros enfrentamientos entre grupos armados, lo que ha causado el desplazamiento forzado de 2.631 en Veras Dóvida y el posible confinamiento de otros 1.900, de acuerdo con información preliminar de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Lorena, la administración distrital ha implementado diferentes medidas para atender a los desplazados indígenas que llegan a Bogotá. ¿Cómo se está atendiendo a los Baunanonan que llegaron hace más de 10 años a Ciudad Bolívar? Sí, Oscar, son más de 100 familias provenientes del Chocó con quienes el distrito ha iniciado un proceso para relocalizarlos ante las grandes dificultades que ellos tienen para regresar a su territorio de origen. Dada la emergencia del pueblo Guaunán, en articulación con la Secretaría Distrital de Salud, se emite un concepto de emergencia sanitaria por las condiciones, digamos, de alto hacinamiento, de alta vulnerabilidad en la que se han encontrado las familias Guaunán. Aproximadamente son 109 familias que están aquí asentadas en Bogotá, víctimas de desplazamiento forzado. Es a través del decreto 4633 de 2011 que por primera vez se reconoce un carácter especial y diferencial para los impactos que el conflicto armado ha traído a los pueblos originarios, reglamentando medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas indígenas. Que la situación, pongamos, no tienen viviendas, no tienen, pongamos, no hay viviendas propias. Y por eso, pues entonces, el hacinamiento que van a ayudar es Caja Vivienda Popular. Los Baunanonan viven en difíciles condiciones socioeconómicas y de discriminación que no les ha permitido una vida digna. Esto se evidencia en la muerte de 3 niños en los primeros meses del año debido a problemas respiratorios. La Alta Consejería construye con la Secretaría Distrital de Hábitat la intención de un decreto, que es el decreto 166, para poder priorizar a los pueblos indígenas víctimas que se encuentran en Bogotá en condiciones de alta vulnerabilidad para ser relocalizados transitoriamente, para mitigar esos problemas. Cabe aclarar que este decreto se encuentra en un proceso de reglamentación y aún falta su concertación con las autoridades indígenas de los pueblos que residen en Bogotá. Hemos hecho una jornada de acercamiento con la unidad de las víctimas, con Alta Consejería, desarrollamos unos planes de trabajo para trabajar esta primera fase del proceso, que es la etapa de relocalización transitoria, que está a cargo de la Caja de Vivienda Popular. Así, la Caja de Vivienda Popular entrega un subsidio de arrendamiento a esas familias en un contrato entre esta entidad y el arrendatario, que varía dependiendo del número de personas que conforman el núcleo familiar y oscila entre 350.000 y casi 600.000 pesos.
Muchas veces cuando, por ejemplo, una ciudad como Bogotá ofrece medidas o acciones afirmativas para estabilizar a las familias, muchas veces las familias se salen de sus territorios, ¿sí? Porque se enteran de que aquí, por ejemplo, están dando un subsidio de arriendo, están dando unas canastas familiares, ¿sí? Este proceso de relocalización se da mientras se encuentra una solución definitiva de vivienda para esas familias indígenas desplazadas, en el marco de un proceso de retorno o reubicación que, según la ley, es responsabilidad del gobierno nacional y debe concertarse con los pueblos indígenas y sus autoridades. Gran preocupación manifiestan las autoridades en Vera frente a los incumplimientos del gobierno de los compromisos pactados para el retorno de las comunidades desplazadas del Alto Andágueda Chocuano. El gobierno no está cumpliendo. Ve, ahora yo estuve desplazado en Pereira. Me dijeron, Marci, viejito, váyase usted a Pueblo Rico, nosotros vamos a entregar toda comida. ¿Y qué cumplió? Nada. Una situación similar viven los 305 indígenas que retornaron en diciembre de 2013 al Alto Andágueda Chocuano, quienes enfrentan el incumplimiento del gobierno. Nos han cumplido porque si hubieran cumplido, hubieran terminado esto ya hace rato y los retornados tenían que estar ahí en ese albergue ya. Y entonces pues al momento no se han cumplido nada. Ya. En este momento ni DRD no se han terminado todavía. En parte la seguridad alimentaria, como producciones, como semilla, hasta el momento no hay ni uno que han entrado en la zona. La ley de víctimas establece que para el retorno se deben cumplir condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Sin embargo, solo se cumple la primera, puesto que las condiciones en las que se encuentra esta comunidad son indignas y, frente a la pobreza, el hambre y el conflicto armado, continúan requiriéndose medidas estructurales y no asistenciales. Ahora el momento está muy pobre, pero está cargando de espalda para necesitar con las mulas. Las mismas autoridades nos han manifestado que no se ha cumplido nada de los compromisos y la idea es que el Estado pueda responder por esta falta que ha cometido y de pronto detener al pueblo en esta situación tan deprimente. Los indígenas retornados requieren caminar entre 1 y 2 días por caminos de herradura, cargando a la espalda el mercado que les entrega la unidad de víctimas. Pero esto no es suficiente para garantizar un retorno en condiciones de dignidad. En este momento la unidad de víctima departamental nacional no está cumpliendo con el compromiso que quedaron de acuerdo con el gobierno nacional. El compañero que se murió desmayó en camino cargándole 3 jarros y medio, llevando al hombro. También algunos niños se han desmayado en mitad camino. Los compromisos se han quedado en el papel y aunque los Emberacatío hoy están en su territorio, se sienten engañados por las instituciones del Estado. Lo que el gobierno hoy quiere firmar como un retorno exitoso no lo es, por el tanto de que el gobierno no está cumpliendo directamente con lo que se ha comprometido, con las garantías dignas para la comunidad. Si nosotros otra vez se rompe guerra, nosotros vamos hasta Bogotá otra vez para poner denuncia por el gobierno nacional. Colombia Nativa Gazat, 3 Nagamamas Pichín. Continuamos con Colombia Nativa. Para los indígenas Aguá, la melcocha se comparte en reuniones familiares y otras celebraciones. Además, se convierte en una fuente para obtener y mejorar los ingresos. En Colombia Nativa, un momento indígena. La quinoa es uno de los alimentos más completos del mundo. Es reconocida por las Naciones Unidas por sus bondades nutritivas. Por eso los pueblos indígenas promueven su consumo internacionalmente. Sus hojas,
sus semillas como cascada de perlas, su resistente tallo, toda ella se ofrecía al hombre de las alturas como una señal de esperanza, como una mano extendida a quien necesita ayuda. Era la quinoa. La quinoa es para los pueblos indígenas un alimento milenario. El gobierno de Bolivia ha venido promocionando su consumo en todo el mundo en búsqueda del buen vivir para la sociedad. Hemos visto que existen varios problemas en el mundo, tanto de malnutrición como problemas de hambre, que creemos que este alimento, que es tan completo, puede llegar a suplir estas deficiencias en cada uno de los países. Lamentablemente en Colombia no hemos visto que el consumo sea muy alto de la quinoa, tenemos una exportación bastante baja desde Bolivia, entonces queremos hacer conocer un poco de qué es la quinoa, cuáles son las propiedades que se tiene y sobre todo qué también puede hacer al organismo. La quinoa es originaria de los Andes, específicamente de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La mayor variedad de este cereal la tienen Bolivia y Perú, y por sus altos valores nutricionales se cree que puede combatir la desnutrición a nivel mundial. En Bolivia, la lactancia a las madres que tienen hijos recién nacidos se les da la quinoa. En el desayuno escolar allá en Bolivia se da la quinoa. Esto porque tiene todas las propiedades para que el niño sea fuerte en el futuro. Este valioso cereal, que se consume en diferentes presentaciones, contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria en Colombia y en el mundo entero. Esperamos que este nuevo gobierno le dé mayor participación política e inclusión social a nuestros pueblos indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos y demás sectores sociales. Pero también mayor respeto para los pueblos que hacen que este país sea multiétnico y pluricultural. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Hasta Shabu, Mamas Bayugima.